Billonario halla a niña pobre llorando en la tumba de su hijo. El sol comenzaba su descenso, tiñendo el cielo de intensos tonos naranjas y violetas. Valeria, de 10 años, se encontraba de rodillas frente a una tumba modesta, con las manos entrelazadas en un ruego silencioso que nunca llegaba a pronunciar. La pequeña sollozaba, dejando que las lágrimas resbalaran por sus mejillas, cada una de ellas un eco de su dolor. La ausencia de su único amigo, el hijo del empresario más poderoso de su pueblo, dejaba una herida abierta que nada podía sanar. El aroma de las flores frescas que ella misma había llevado se mezclaba con el olor a tierra húmeda, creando un ambiente de tristeza en el aire. Mientras Valeria intentaba ahogar su llanto en la corteza fría de la lápida, una figura apareció a lo lejos. Alejandro, un billonario cuya vida giraba en torno al lujo y la avaricia, se acercaba al cementerio. Hasta ese momento, sus días transcurrían entre reuniones de negocios y fiestas exclusivas, pero aquel encuentro lo haría cuestionar todo. Un instante de vulnerabilidad brotaba de la tristeza reflejada en el rostro de Valeria y, por un momento, se sintió interrumpido en su propia soledad. La pequeña, asustada al principio, miró con cautela. El brillo de los ojos de Alejandro le recordó que no todos se disfrazaban de indiferencia. Él se acercó, su mente tumultuosa llena de dudas y conflictos. El rostro de la niña era un lienzo de desconsuelo, y en un sopor de confusión, ella se atrevió a hablar. Le confesó, con la voz entrecortada, cómo su amigo la hacía reír, lo especial que era para ella y lo vacío que ahora sentía el mundo. Las palabras de Valeria resonaron en el interior de Alejandro como un grito en medio de un desierto. Mientras Valeria lo miraba, él sintió una presión en su pecho. Sus días estaban llenos de éxitos superficiales que al final no le llenaban. ¿Qué había logrado realmente además de apilar riquezas y construir muros? El contraste entre su vida llena de ostentación y el dolor crudo de aquella niña pobre lo confrontó con pensamientos oscurecidos por años de ambición desenfrenada. Pero, ¿habría manera de que esta pequeña pudiera confiar en él, un adinerado extraño que solo podía ser un mero observador de su tristeza? Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. Oh, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. La conexión entre ambos crecía. Valeria, entre la desesperanza y la búsqueda de luz, veía a Alejandro una oportunidad. Sin embargo, la incertidumbre la invadía. ¿Podía realmente confiar en alguien tan diferente a ella? La idea de que este hombre pudiera ayudarla a explorar su sueño de ser artista parecía una fantasía, pero la inseguridad también la atrapaba. Alejandro empezaba a formarse un nuevo propósito, pero las dudas sobre si realmente tenía la capacidad de cambiar vidas lo consumían. Las miradas del pueblo, como sombras que acechaban en las esquinas, comenzaban a cuestionar el lazo entre el billonario y la niña. ¿Era posible que su amistad fuera sincera? La presión se intensificaba y los murmullos se convertían en una tormenta. Valeria no sabía si la amistad de Alejandro era un faro genuino en medio de su oscuridad, o solo una fachada para expiar sus propios demonios. Mientras los susurros giraban a su alrededor, la angustia crecía, dejando su futuro colgando en un delicado hilo. ¿Encontraría el valor para enfrentarse a sus temores o se quedaría atrapada entre la esperanza y la desconfianza? El destino de ambos pendía entre sueños e inseguridades, esperando la tormenta que podría desatarse con el siguiente movimiento. Valeria se levantó lentamente de la tumba, sintiendo que la angustia la abrumaba en un mar de emociones contradictorias. La presencia de Alejandro, que parecía una tormenta en sí misma, generaba tanto miedo como potencial. Mientras él le ofrecía un pañuelo, la niña sintió una extraña mezcla de gratitud y temor. Este acto de bondad, casi inusual para alguien de su mundo, la llevó a cuestionar si la vida de aquel hombre estaba tan vacía como la suya.
Alejandro, temiendo que su voz temblara, comenzó a insinuar un diálogo entre ellos. «Valeria, ¿alguna vez has pensado en lo que quieres ser cuando crezcas?» La pregunta le pareció una invitación a compartir sus sueños más profundos, pero al mismo tiempo el peso del dolor la abrumaba. Ella solo podía pensar en su pérdida, en la risa que ya no sonaba a su alrededor. Cuando respondió, su voz sonó firme, aunque el eco de la tristeza aún la acompañaba. «Quiero ser artista, pero no tengo dónde comenzar». Las palabras cayeron sobre Alejandro como un rayo. En ese momento se dio cuenta de que quizás no solo necesitaba a Valeria, sino que también ella era un espejo de su propio vacío y ambición fallida. Él había construido un imperio, pero nunca sintió que éste tuviese realmente significado. Valeria lo miraba fijamente, interrogando su apariencia de éxito. Sin embargo, al instante sintió un debilitamiento interno. ¿Podría él ser el guía que tanto había anhelado? Más allá de las sombras de su ausencia, un atisbo de esperanza se insinuaba en su mente. Alejandro, luchando contra su deseo de ayudarla, también enfrentaba su propia batalla interna. La idea de invertir tiempo y recursos en una niña pobre lo llenaba de escepticismo. ¿Sería capaz de emerger como un salvador? El miedo a fallar comenzó a mellar su seguridad, creando grietas en sus decisiones. Una reflexión le provocó un sobresalto: su propio hijo. Había estado abandonando su legado al buscar el significado de la vida, un camino que lo llevó a su trágica pérdida. ¿Podría Alejandro romper el ciclo atrapado entre la ambición y la culpa? La conexión con Valeria ofrecía la posibilidad de un nuevo comienzo, pero el riesgo de que esa relación se convirtiera en una carga lo asustaba. Sin embargo, a medida que los días pasaban, Alejandro dejó de considerar a Valeria como una simple niña en apuros. Ella se convertía en un catalizador para sus propias luchas internas. Aunque la idea de comprometerse lo intimidaba, empezó a vislumbrar cómo podría ayudarla a alcanzar sus sueños, al mismo tiempo que él reconfiguraba los suyos. Ambos se encontraban en un punto crítico. Alejandro decidió entonces darle una oportunidad a este inexplicable lazo. Comenzó a explorar el mundo del arte que Valeria tanto deseaba. Un estudio en la ciudad se convirtió en su próximo destino, el escenario donde podrían enfrentarse a sus temores y ambiciones. Mientras tanto, Valeria respiró hondo, sintiendo cómo un hilo de confianza comenzaba a formarse entre ellos. Pero, a su alrededor, las miradas del pueblo se volvían más insistentes. La presión de las expectativas empezaba a ahogar su nuevo sueño, amenazando la fragilidad de esta conexión recién descubierta. El día de la inauguración del estudio llegó, marcando un momento decisivo. Valeria se sentía entre la esperanza y el miedo, un abismo que podría hacerle tambalear. Alejandro, por su parte, se dirigió a los asistentes con una mezcla de determinación y duda. ¿Podría realmente cambiar el rumbo de existencias tan marcadas por el sufrimiento? Todo parecía complicarse cuando una figura inesperada apareció en la inauguración, cuestionando su relación y desafiando la legitimidad de su apoyo. La tensión creció como una tormenta amenazante en el horizonte. ¿Lograrían Valeria y Alejandro enfrentar las dudas del exterior o las sombras de su pasado los consumirían antes de que pudieran realmente comenzar a volar? La inauguración del estudio fue un acontecimiento que resonaba en la ciudad. Valeria, con el corazón acelerado, se adentró en el salón que había soñado, un espacio rebosante de luces y colores. Pero la euforia rápida se tornó en ansiedad. La figura que había cuestionado públicamente su vínculo con Alejandro era su propio abuelo, un hombre que nunca había creído en los sueños de su madre ni en los de ella. Al mirar a su abuelo, Valeria sintió cómo la calidez del bienestar se desvanecía ante la mirada fría y acusadora que él le dirigía. «¿Qué haces aquí, Valeria? ¿Te has olvidado de dónde vienes?», le reprochó, su voz impregnada de desprecio. Ella luchó contra las lágrimas que amenazaban con escapar. La defensa de su elección la acompañaba, pero también el temor de decepcionarlo. Sin embargo, dentro de ella una chispa comenzaba a emerger. «He venido a aprender, abuelo», le contestó. La afirmación resonó más fuerte de lo que había imaginado. Era un primer paso hacia la reivindicación personal. Mientras Valeria enfrentaba a su abuelo, Alejandro sentía la tensión en el aire. Escuchaba los murmullos de la multitud, notando cómo los rostros se volvían hacia él en busca de respuesta.
Sintió el peso de las expectativas como un yugo sobre sus hombros. Las voces que le habían susurrado durante años dudas sobre su capacidad para ser un mentor regresaban, insistentes y críticas. A medida que Valeria defendía su decisión, Alejandro comprendió que su rol no era solo el de un benefactor. Debía convertirse en un verdadero aliado en la búsqueda de su identidad. El deseo de protegerla y guiarla se encontraba en un tira y afloja constante con la inseguridad sobre su propio legado. Recordó que su hijo había buscado reconocimiento en un mundo que nunca lo entendió. ¿Podría él, a su vez, ofrecer el apoyo que Valeria necesitaba para afrontar las tormentas y miedos que acechaban su camino hacia el arte? Un impulso visceral lo llevó a interceder. «Conozco el dolor de sentirse atrapado por las expectativas de los demás», dijo Alejandro, dirigiéndose a la multitud y, en particular, a su abuelo. «El arte es un viaje de autodescubrimiento, y Valeria merece tener la oportunidad de trazar el suyo». Los murmullos se apagaron. Alejandro sintió que su voz había comenzado a resonar, no solo en Valeria, sino también en su propio interior. Había decisiones que debía tomar, debía comprometerse plenamente a ser un faro de esperanza. Sin embargo, una duda persistía en su mente. ¿Podría mantener esa promesa? En su vida había dejado que el miedo dictara decisiones. Ahora enfrentaba la posibilidad de permitir que su pasado fuera una guía, no un obstáculo. La energía que circulaba entre ellos se inició como una conexión interdependiente, un vínculo que permitiría que ambos florecieran a pesar de sus limitaciones. Valeria había comenzado a ver en Alejandro no solo un salvador, sino un socio en la búsqueda de sus sueños. Y a pesar de las sombras que se cernían sobre ellos, la posibilidad de un nuevo comienzo prometía despertar los sueños que ambos tenían. Sin embargo, el ambiente se tornó más pesado al escuchar las palabras de su abuelo, un ultimátum oculto tras la faceta de una preocupación aprensiva. «No te engañes, Valeria, no puedes anteponer tus sueños a la realidad de donde realmente perteneces». La tensión en el aire quedó suspendida como un hilo delgado, poniendo en riesgo el delicado equilibrio que tanto Alejandro como Valeria habían comenzado a construir. ¿Lograrán ambos enfrentarse a las expectativas y descubrir quiénes realmente eran, o sucumbirán a la inercia de sus circunstancias? La certeza de su futuro estaba en la línea, y la invitación al descubrimiento de su auténtico ser comenzaba a desdibujarse en medio del conflicto familiar. El destino de Valeria y Alejandro pendía de un hilo, mientras la sombra del pasado amenazaba con desmantelar la frágil conexión que estaban formando. En ese momento crítico, una voz conocida resonó en la multitud, abriendo el camino a revelaciones que cambiarían el curso de sus vidas para siempre. ¿Qué secretos guardaba el pasado? ¿Que aún no había sido revelado? Valeria sintió cómo el peso de las palabras de su abuelo se cernía sobre ella, colisionando con la autoafirmación que había comenzado a florecer en su interior. Mientras se debatía entre la necesidad de mostrarle a su familia que había tomado las riendas de su vida y el deseo de complacer a quienes la habían rodeado, su mirada se centró en Alejandro. Había algo en él, una voz interna que resonaba con la legitimidad que tanto necesitaba. Su abuelo, al ver la conexión entre ambos, frunció el ceño. Valeria lo percibió claramente. No solo era la desaprobación generacional que contenía en sí misma, sino el ubicuo temor de estar destinada a fracasar. Esa percepción de inevitable fracaso creció en su interior mientras las miradas de la multitud alimentaban el fuego de la tensión. Refugiarse detrás de un lienzo o encontrar consuelo en su pincel se había convertido en su salvación, pero el desafío estaba en encontrar el valor para exponer su vulnerabilidad ante el mundo. Alejandro, consciente de su papel como mentor, respiró hondo. Sus propios demonios luchaban por salir a la luz. Pensamientos de inseguridad y dudas le asediaban. Había sido un creador alguna vez, entregándose al arte con la misma pasión que ahora veía en Valeria. Sin embargo, el temor a decepcionarla lo mantenía atado a sombras del pasado. La lucha por extender su mano se presentaba como una encrucijada. ¿Debería arriesgarse a ofrecerle su apoyo, a pesar del profundo temor a no poder estar a la altura? Valeria, comenzó con voz firme pero suave, no dejes que otros definan tu camino. Tus sueños son válidos, son reales. No tienes que ajustarte a lo que otros esperan. La convicción en sus palabras destilaba un anhelo de autenticidad que caló hondo en ella.
Las murallas construidas a lo largo de años comenzaron a desmoronarse cuando se percató de que su búsqueda de reconocimiento no era una traición a su historia familiar, sino una reescritura de la misma. No soy menos porque haya decidido seguir un camino diferente, se dijo a sí misma, repitiéndolo en un susurro que le otorgaba claridad. Mientras esto ocurría, el ambiente se saturaba con murmullos de reproches y preguntas. La mirada de su abuelo se tornó más intensa. La presión aumentaba, pero en vez de encogerse, Valeria sintió un resurgimiento de coraje. Sabía que no era solo cuestión de su futuro, sino también del legado que quería forjar para quienes vendrían después. Mirar a su abuelo era recordar el sacrificio de su madre, y en ese vuelo emocional encontró el aliento necesario. El silencio se tornó denso cuando ella decidió hablar con determinación. Estoy aquí para crear un legado propio, para ser más que una extensión de lo que esperan de mí. Te respeto, abuelo, pero necesito explorar mis propios límites. Su voz resonó, claro como el cristal, y sintió cómo por primera vez una parte de sí misma comenzaba a romper las cadenas invisibles de las expectativas. Imbuida de nuevo propósito, se volvió hacia Alejandro. Ambos compartieron una mirada que fue un pacto silencioso. En ese momento, la incertidumbre de su viaje se convirtió en motor. Tenía consciente el desafío de confrontar a su familia, pero también la certeza de que cada paso que daba la acercaba más a su verdad. Sin embargo, la calma fue efímera. Una figura desde la multitud, un rostro que había temido ver, apareció al frente. Era alguien que sabía más de su vida de lo que había revelado, alguien que, como las sombras del pasado, amenazaba con poner en duda todas sus decisiones. La tensión se intensificó nuevamente y una pregunta se asomó en la mente de Valeria. ¿Podría conseguir el apoyo incondicional necesario en este camino? ¿O las revelaciones que se avecinaban desmantelarían, una vez más, su esfuerzo por ser genuina? La necesidad de descubrir la verdad sobre su historia personal se hacía palpable. Con su abuelo y Alejandro presentes, la verdad parecía acercarse, lista para invadir el espacio que habían creado. Enfrentarse a lo desconocido era ahora un paso inevitable hacia el empoderamiento que tanto deseaba. ¿Logrará Valeria encontrar la fortaleza para seguir adelante? ¿O el encuentro con su pasado alterará su camino para siempre? El rostro que se acercaba era el de Mariana, una amiga de la infancia que Valeria no había visto desde hacía años. En su mirada se mezclaba sorpresa y preocupación. La niña que había crecido a su lado había sido testigo de sus luchas, pero también de sus anhelos ocultos. Ahora, ese reencuentro imprevisiblemente la catapultaba al centro de sus temores. «Valeria», dijo Mariana, con voz entrecortada, «he estado oyendo cosas sobre ti. ¿Es cierto que...?» Las palabras de Mariana se desvanecieron en el aire, mientras el mundo exterior se convirtió en un eco distante. Valeria sintió que su corazón latía con fuerza, impulsado por una mezcla de miedo y necesidad de sinceridad. Era como si la vida le presentara sin previo aviso un espejo en el que no solo reflejarse, sino también confrontar. «Todo lo que has oído es real. Estoy intentando seguir mi camino», respondió Valeria, poniendo una distancia cautelosa entre ellas, sintiendo la presión de su abuelo aún presente. Se preguntó si Mariana estaría dispuesta a aceptar la verdad que ella misma había luchado tanto por aceptar. La incertidumbre de ese reencuentro bien podría desmoronar el sistema de fuertes convicciones que había empezado a construir, pero en lugar de retroceder, Valeria decidió ser valiente. «¿Tú crees que estoy cometiendo un gran error?» Mariana alzó las cejas, sorprendida por la pregunta. Su historia compartida las había llevado a un vínculo especial, aunque las decisiones de Valeria parecieran erráticas desde el exterior. «Valeria, siempre has sido diferente. Te admiro por seguir tu pasión, pero todos estamos preocupados. Tu familia piensa que podrías convertirte en un fracaso». La alusión al temor que sus seres queridos proyectaban sobre ella resonó en su cabeza. Valeria sintió que no podía ocultar su vulnerabilidad más tiempo, así que decidió abrirse en ese momento crítico. «Mi deseo de ser artista no es un fracaso. Es una búsqueda de quién soy realmente». Mariana asintió lentamente, y a pesar de la distancia emocional que había crecido entre ellas, la comprensión iluminó su rostro. «Esas son palabras valientes. Pero, ¿realmente estás lista para enfrentar las consecuencias?». La pregunta hizo eco en el alma de Valeria. No se trataba solo de perseguir un sueño artístico, sino de aceptar el peso de su familia, de su herencia.
Cada decisión que había tomado había servido para forjar su identidad, pero la duda se colaba en cada rincón del camino que parecía abrirse ante ella. No quería fallar, ni en su arte ni en su familia, pero la lucha interna parecía interminable. La presión del entorno inmediato aumentaba mientras Valeria buscaba en sus pensamientos claridad y determinación. Miró a su abuelo, cuya mirada aún la desafiaba, y se sintió más fuerte. No puedo vivir por los sueños de otros. Mi verdad tiene que ser mi propia creación. De repente, un susurro temido surgió en su mente. Un recuerdo de la persona que había considerado su mejor amiga antes de que la vida la separara. Las palabras de Mariana, llenas de apoyo significativo, se alineaban con sus propias convicciones. Valeria, si sigues adelante, te perderás a ti misma, y no quiero que eso pase, dijo Mariana, su tono persuasivo reflejando la preocupación genuina que sentía. Esta afirmación la hizo tambalear, obligándola a tomar una decisión crítica. Se adentró en la encrucijada de su vida, donde la búsqueda de validación se enfrentaba a la necesidad de autenticidad. Quizás no sé cómo voy a salir de esto, o si realmente lo lograré, pero necesito dar este paso, Mariana, replicó con desafío. En su interior emergía una determinación renovada, y por primera vez podía visualizar un futuro donde se permitía fallar, pero también crecer. De pronto, recordó la pregunta que había construido desde su corazón. ¿Puedo contar contigo, sin importar lo que venga? Mariana dudó un segundo, antes de sonreír de forma enigmática. Siempre estaré aquí para ti, pero debes saber que tus decisiones pueden afectar a todos, incluso a mí, en este camino. La sensación de urgencia aumentaba, la vida se sentía como un estruendo a su alrededor. En ese momento, con su pasado y futuro cruzándose de manera inquietante, Valeria vio la posibilidad de liberarse del juicio ajeno y enfrentar su destino. Pero justo cuando pensaba que había encontrado su camino, una nueva voz surgió entre la multitud, una que prometía sacudir las bases de todo lo que había querido construir. Esa voz, inconfundible, la llevó a una revelación inesperada. La autenticidad tiene un precio, y algunos secretos están destinados a alterar el camino que elegimos. La pregunta que aún quedaba sin respuesta era inquietante. ¿Estaría dispuesta a pagar el precio de su propia verdad? El sonido de la multitud y la angustia de la confrontación se desvanecieron cuando Valeria reconoció la voz. Era Julián, un antiguo compañero de la escuela que había escalado rápidamente en el mundo del arte comercial y ahora era un reconocido galerista. La mezcla de admiración y rencor que sentía por él la tomó por sorpresa. Julián siempre había tenido todo a su favor y su éxito resonaba como una llamada de atención en la mente de Valeria. «Valeria», llamó Julián, acercándose con una sonrisa segura. «He estado escuchando sobre tus proyectos. Me encantaría ver tu trabajo. Podrías unirte a nosotros en la próxima exposición». Las palabras de Julián despertaron un torrente de emociones incómodas en Valeria. Su mente se inundó de dudas. ¿Qué significaba todo esto? ¿Era una oferta genuina o una forma de burlarse de ella? Sin pensarlo, dio un paso atrás, sintiendo que su mente se convertía en un campo de batalla entre la ambición y el miedo a la exposición. «No estoy lista para exhibir nada frente a la crítica pública, Julián», contestó, aunque su tono carecía de la certeza que pretendía proyectar. Cada palabra que salía de su boca parecía una excusa, un intento de preservar su intimidad en un juego que no comprendía del todo. Julián parpadeó, sorprendido. «Creí que habías dejado atrás el miedo. Pensé que habías encontrado tu voz». Las palabras resonaron en ella, desnudando su vulnerabilidad. Sentía que cada paso hacia la verdad de su ser se enfrentaba a la inercia de su pasado. La vida de artista dependía de estar expuesta, no solo en su arte, sino también en su autenticidad. Sin embargo, esa autenticidad era un arma de doble filo, capaz de cortarla de manera devastadora. «Es fácil hablar cuando estás en la cima», replicó Valeria, aunque en su interior comenzaba a cuestionar su propia resiliencia. ¿Acaso Julián comprendía el peso de lo que le proponía? La presión de cumplir con las expectativas sociales se multiplicaba. ¿Podría permitirse la libertad que anhelaba y al mismo tiempo exponerse al escrutinio? «Sé lo que significa el miedo, Valeria. No dejes que te atrape». La voz de Julián hizo eco en su mente, pero las palabras no la consolaron, más bien desataron una tormenta de pensamientos.
Cerró los ojos brevemente, buscando en su interior ese fuego creativo que había renacido en su pecho, solo para darse cuenta de que la llama aún estaba apagada por la duda. La conversación con Mariana había sido una revelación, pero ahora, frente a Julián, Valeria sentía que la seguridad en la que había construido su decisión empezaba a desmoronarse nuevamente. Tomar el riesgo de mostrar su verdadero ser era un desafío monumental. Al mismo tiempo, la idea de quedar atrapada en la sombra de los demás, viviendo en función de las expectativas, la llenaba de un profundo desasosiego. «Dame tiempo, Julián, no estoy lista todavía», murmulló, buscando crear un espacio seguro para digerir sus verdades. Pero al mismo tiempo sentía en el fondo un deseo ardiente por aceptar ese reto. Para escalar nuevas alturas, podría necesitar afrontar el dolor y mordedura del fracaso. A medida que la conversación avanzaba, el miedo dejó de ser su único compañero. En su interior, la idea de exhibir no solo su trabajo, sino también su alma, tejía una red de posibilidades infinitas y a la vez aterradoras. Quizás debería dar un paseo por la galería después de todo, pensó. Sin embargo, a medida que la charla se sentía más íntima y el eco de la multitud se desvanecía, un pensamiento la resonó. ¿Sería realmente capaz de arriesgar todo lo que había construido? En ese instante se dio cuenta de que el verdadero costo de su autenticidad superaba cualquier temor a defraudar a los demás. Finalmente, Julián la miró con seriedad y asintió. No necesitas ser perfecta, solo ser tú misma, y a veces eso es suficiente. Las palabras quedaron flotando en el aire, llenas de significado. Valeria sintió que un nuevo rayo de esperanza iluminaba su oscuridad, pero en ese mismo instante, un mensaje de su madre interrumpió sus pensamientos. Las palabras en la pantalla eran más que un simple aviso, implicaban otra capa de complejidad que desearía evitar. Valeria, necesitamos hablar, no puedo con más incertidumbre. La tensión se acumuló a su alrededor. Se dio cuenta de que el momento de la verdad se entrelazaba no solo con su búsqueda de autenticidad, sino también con la necesidad de confrontar los lazos que ataban su futuro a la presión familiar. ¿Podría ser capaz de enfrentarlo todo, de ser tanto artista como familia? La posibilidad de enterarse de secretos que podrían cambiarlo todo era un desafío que ahora la acechaba, exigiendo que diera una respuesta a su vida en dos caminos. Así, Valeria enfrentaba dos opciones cruciales y una decisión que prometía definir su identidad y su futuro. Valeria caminó por la galería, sus pensamientos agitados. El mensaje de su madre lucía en su pantalla como un ancla, anhelando su atención y compromiso. Mientras se movía entre las obras expuestas, cada una parecía gritar su propia verdad, historias de lucha, de amor y de autenticidad que resonaban en su interior. Un eco de inseguridades la seguía, susurrando que no estaba a la altura de los artistas que admiraba. Se detuvo frente a una pintura, una explosión de colores vibrantes que simbolizaba la libertad y la pasión. Se preguntó si alguna vez podría transmitir algo así, si podría transformar su dolor y anhelos en arte. Esa posibilidad pareció brillar intensamente, pero se desvanecía ante la sombra de su miedo. Inspirada por la audacia de la obra que contemplaba, sus pensamientos se trasladaron a Julián, a sus palabras de aliento y a la promesa de un nuevo comienzo. Su desafío estaba claro, no solo debía enfrentarse a su propio reflejo en el arte, sino también a las expectativas de su familia, que la veían como la estabilidad en tiempos inciertos. Pero, ¿qué significa ser auténtica cuando todos a tu alrededor esperan una versión específica de ti?, se preguntó, cuestionándose la validez de su propia identidad. Había construido muros alrededor de su ser, convencida de que su arte debía ser un reflejo inmaculado de su talento, en lugar de un crudo tejido de sus imperfecciones y vulnerabilidades. Mientras se sumergía en sus pensamientos, su mirada se posó sobre un retrato casi olvidado, un boceto que había realizado hacía años. Una representación de sí misma, en momentos oscuros, llena de desesperanza pero impregnada de lucha. Esa obra hablaba de su verdad, de su deseo de volar alto pese a las cadenas que la ataban.
Respiró hondo, sintiendo que esas paredes, su propia prisión, podrían ser derribadas. En ese instante, decidió que tenía que buscar la conversación con su madre. No podría avanzar en su arte ni en su vida si no abordaba las raíces de su angustia familiar. Cristalizando sus emociones, sentía que debía reconciliar esas expectativas, transformar su dolor en un catalizador que la empujara hacia adelante. Contrario a su naturaleza impulsiva, planificó un encuentro. Durante una cena sencilla en su casa, abordaría sus temores, se arriesgaría a ser sincera. La idea le provocó un nudo en el estómago, pero al mismo tiempo liberaba un torrente de energía que la abastecía. Había llegado el momento de dar un paso al frente. Esa noche, antes de dormir, Valeria se sentó frente a su lienzo en blanco y permitió que sus manos se despegaran de las dudas. Este sería su nuevo comienzo, una explosión de emociones, una declaración de todo lo que había ansiado. Aquella mezcla de ansiedad y determinación la invadió. No podía permitirse rendirse antes de intentarlo. Con cada pincelada, exploraba no solo los colores, sino también su vínculo con los demás, su autenticidad. Era un acto de rebeldía, una forma de reclamar su derecho a ser quien realmente deseaba ser, más allá de las opiniones ajenas. La mañana siguiente, en camino a la galería nuevamente, el mensaje de su madre provocó otro revuelo interno. ¿Estaré lista para esto? ¿Podré abordar lo que hay detrás de mi historia y permitirme ser vista? Las dudas retumbaban, pero la idea de su propia exposición, en arte y vida, se convertía en un reto inevitable. Al llegar, su corazón palpitaba. El arte incubaba su voz, y Julián, con su oferta, encendía la chispa de un deseo inesperado. Enfrentarse a sus miedos no solo era necesario, era liberador. Sin embargo, sentía que el camino por delante sería arduo. La voz de su madre la llenaba de ansiedad mientras su potencial artístico empezaba a reconocerse en un nuevo registro. Revisó su teléfono. Un nuevo mensaje. Valeria, por favor, escúchame, hay cosas que necesitas saber. El aire se tornó denso. Esa conversación inminente carcomía su valentía. ¿Sería capaz de abrirse y encontrar un balance entre su arte y su historia familiar? Mientras el eco de su vida anterior la acompañaba, sabía que el momento de verdad no se encontraba solo en su obra, sino también en las relaciones que la definían. El dilema central de su vida lo esperaba en el horizonte, desafiándola a avanzar. Se atreve a abrir las puertas que había mantenido cerradas, incluso si eso significaba confrontar el dolor, la verdad y las expectativas que la habían ido acompañando. Valeria sintió en su pecho que estaba acercándose al precipicio de una gran revelación que podría cambiarlo todo. Valeria se detuvo un momento en la puerta de la galería, respirando hondo. El aire fresco del amanecer le dio una sacudida, como un recordatorio de que cada nuevo día era una oportunidad para redescubrirse. Valeria se detuvo un momento en la puerta de la galería, respirando hondo. El aire fresco del amanecer le dio una sacudida, como un recordatorio de que cada nuevo día era una oportunidad para redescubrirse. A medida que sus pasos la llevaban hacia el interior, el eco de la conversación que planeaba tener con su madre resonaba en su mente, mezclándose con la ansiedad que había llevado como una sombra. La paleta de colores que había comenzado la noche anterior aún vibraba en su interior, pero ahora había una nueva capa de complejidad, el miedo a ser herida, o aún peor, a decepcionar. Hoy no solo iba a enfrentarse a una conversación, iba a abrir una puerta que había mantenido cerrada por mucho tiempo. Se detuvo un momento ante la entrada, recalibrando sus pensamientos. La imagen de su boceto la instaba a no menospreciar su viaje. En un impulso, revisó de nuevo su teléfono. El mensaje de su madre seguía ahí, intacto y cargado de expectativas. Aún no era el momento de darle una respuesta. Primero, necesitaba asegurarse de que su propia voz estaba lista para ser escuchada. Cuando comenzó a preparar su espacio en la galería, la energía se acumulaba en su interior, empujándola a canalizar esa inercia en su arte.
Comenzó a organizar las pinturas existentes, cada una un reflejo de sus luchas, sus victorias y sus anhelos. En cada trazo y detalle, encontró un fragmento de sí misma que había olvidado, una porción de autenticidad que le había sido negada por sus inseguridades. Necesitaba expresar no solo su dolor, sino también su transformación. La primera obra que colgó en la pared era el boceto que había hecho años atrás, la representación de una Valeria quebrantada pero aún llena de luz. Al colocarlo en el centro, sintió que la imagen se erguía imponente, un testimonio de su viaje. El arte, al final, había sido su refugio, pero también su prisión. Ahora se daba cuenta de que en lugar de ocultarse detrás de cada color y forma, debía invitarlos a contar su historia. Mientras avanzaba en la preparación de su exhibición, Julián apareció de repente. Su mirada cargaba la misma energía que Valeria había sentido la noche anterior. ¿Estás lista?, preguntó, su voz firme pero llena de comprensión. Ella asintió, aunque por dentro el nudo no había desaparecido. Más que nunca, respondió, mientras se esforzaba por mantener la seguridad en su tono. Recuerda, el arte habla por ti. No tienes que ser perfecta, solo sé auténtica, le recordó, moviendo su cabeza como si quisiera enfatizar cada palabra. Valeria sonrió entre dientes. La autenticidad se había convertido en su nuevo mantra, pero aún le faltaba enfrentarse a su madre. Esa batalla personal la esperaba en su casa, una vez terminado el día. Las horas se deslizaron rápidamente. Valeria se sumergió en sus pasos de preparación, pero su mente nunca dejó de girar en torno al encuentro que estaba por venir. La cena no sería solo una cena, sería una confrontación de identidades. Por momentos, el miedo a la crítica de su madre la paralizaba, pero la determinación de desterrar las sombras de su vida pasaba a ser su principal impulso. Era evidente que su arte había avanzado más allá de la simple creación estética. Había evolucionado en un vehículo para su liberación personal. Pero esa libertad no sería completa sin una reconciliación con su historia. Valeria sentía que los retazos de su pasado comenzaban a encajar en un todo coherente, revelando patrones que antes había ignorado. El teléfono vibró de nuevo, la alerta de un nuevo mensaje. Era su madre. «Valeria, no puedo esperar a hablar contigo esta noche». Esa simple frase la hizo temblar. Sintió el peso de decisiones. ¿Sería capaz de mostrar su verdadero yo? ¿Podría sostener la narrativa de su vida mientras se preparaba para la cena? La lucha interna se intensificaba. Los colores en su paleta ahora parecían resonar no solo con vibrancia, sino también con un eco profundo de su conflicto personal. Su corazón se aceleraba a medida que la cena se acercaba. El momento para enfrentar no solo a su madre, sino a sí misma, se asomaba como una sombra en la penumbra. La posibilidad de una revelación impactante se presentaba, no solo en el arte, sino en la vida misma. Sus manos vacilaron ligeramente sobre el lienzo, pero encontró la fuerza en su deseo de autenticidad. La pintura podría esperar, pero su verdadera obra, esa que trataba sobre la reconciliación y el autodescubrimiento, empezaba a tomar forma en su mente. Con cada pincelada que ya no daba, se acercaba más al horizonte de una verdad liberadora. Y en ese instante, se dio cuenta de que el destino de su vida se entrelazaba con la conversación que estaba a punto de tener. La tensión aumentaba, dejando claro que aquel encuentro sería el punto de inflexión que definiría no solo su arte, sino también su identidad. Mientras concluía su día en la galería, la ansiedad por el futuro se acomodó junto a un nuevo resplandor de determinación. El momento estaba cerca. ¿Sería capaz de confrontar el pasado y darle la bienvenida al futuro que había anhelado? Valeria cerró la puerta de la galería tras de sí, aún sintiendo el eco de las voces que la habían rodeado durante el día. La tensión en su pecho se entrelazaba con una chispa de anticipación. Cada paso que daba hacia su casa era un peldaño hacia la verdad que había decidido abrazar. Su mente, sin embargo, estaba en un constante tira y afloja entre el miedo y la determinación. Al llegar a su hogar, la familiaridad del entorno le ofreció un alivio momentáneo, una pausa antes de la tormenta de emociones que sabía que iba a enfrentar. Se tomó un instante. Observar cada rincón, cada recuerdo que este lugar evocaba. Allí había crecido, pero también había anhelado escapar.
La cocina, donde su madre pasaba horas cocinando, olía a la nostalgia de los días pasados, cargada de historias de un pasado que parecía siempre a la vista, pero que había decidido ignorar. Con un suspiro profundo, se preparó mentalmente para la cena. No se trataba solo de la conversación con su madre, sino de una confrontación con su propio ser. Las palabras que había ensayado en su mente durante el día podían sonar fluidas, pero lo que estaba en juego era mucho más que un diálogo. Era una lucha por reivindicarse frente a la historia que había sido escrita desde una perspectiva que no era la suya. Mientras la mesa se llenaba de comidas tradicionales, su madre llegó a casa. La sonrisa en su rostro era un reflejo de amor, pero detrás de esa fachada se esconden expectativas descarnadas. Valeria empujó la ansiedad hacia el fondo de su ser. Sabía que ese encuentro era crucial para ambos. Tras las presentaciones y los comentarios superficiales, el silencio se volvió denso, y la tensión en el aire era casi palpable. «¿Cómo va tu arte, Valeria?», preguntó su madre. «Ha crecido», respondió, notando cómo su voz temblaba, pero también empezaba a fortalecerse. «He estado trabajando en algo que realmente me representa». Las horas transcurrieron y la cena se convirtió en el escenario de una danza entre la realidad y los deseos. Valeria, con cada bocado, luchaba contra los recuerdos que la envolvían como una tela pesada. Era un monumento a las expectativas que había sentido desde pequeña, pero hoy no iba a permitir que ese peso la aplastara. A medida que hablaba, algo dentro de ella tomaba forma. Sus palabras fluían con sinceridad, abriendo un espacio para la autenticidad en su narrativa. «Mamá, hay algo que necesito que entiendas», comenzó, sintiendo que el momento había llegado. Las palabras luchaban por salir, y cada sílaba era un hilo que hilaba su propia existencia. «Siento que he vivido mi vida en función de lo que esperabas de mí. Quiero encontrar mi propia voz, quiero dar a conocer mi arte sin miedo». La reacción de su madre fue un torrente que sorprendió a Valeria. Los ojos de su madre se llenaron de lágrimas. «¿Por qué no me lo dijiste antes? Quería lo mejor para ti, pero nunca quise que sintieras que debías ser algo que no eres». Las brasas de la conversación comenzaron a calentar la frialdad del pasado. En un abrir y cerrar de ojos, Valeria se dio cuenta de que estaban deshojando las capas de su relación, revelando el dolor que ambas habían llevado en silencio. Era el momento de un nuevo comienzo, un espacio en el que el reconocimiento de sus luchas les permitiera avanzar. Sin embargo, la profundidad del diálogo había comenzado a abrir nuevas heridas. Una parte de ella temía que lo que había iniciado se tornara en un desbordamiento de emociones incontrolables. Mientras las luces de la casa titilaban en la penumbra y las sombras danzaban en las paredes, Valeria se sintió como una arquitecta de su propia realidad. Sin embargo, aún existía un gran abismo por cruzar. La promesa de un futuro en el que cada una pudiera ser auténtica pesaba sobre sus hombros, y la fragilidad de ese ensayo de reconciliación se presentaba como un desafío. Valeria tomó aire, sintiendo que la liberación estaba tan cerca y tan lejos a la vez. En el fondo, le latía una pregunta que se convertía en un eco. ¿Cómo sería su vida si finalmente rompía las cadenas que la unían a las expectativas de su madre? Una transformación parecía posible, pero también peligrosa. La lucha no había terminado. A medida que la conversación se adentraba en lo más profundo de su historia compartida, Valeria se preguntaba si la revelación que se avecinaba podría ser la llave que necesitaba para abrir la puerta a su verdadero yo. El tejido de su vida estaba a punto de cambiar, y lo que antes había sido un miedo ahora se transformaba en un poderoso impulso. Las palabras estaban al borde de sus labios, pero decidió que aún no era el momento. Un nuevo reto se gestaba en su interior. Estaba lista para enfrentarlo. Mientras la noche se tornaba cada vez más oscura, la luz de una inminente revelación comenzaba a asomar. ¿Sería capaz de construir la vida que siempre había deseado, o el pasado seguiría acechándola, impidiendo que esta nueva etapa floreciera? Valeria se sentó frente al lienzo en blanco, el corazón latiendo al compás de una transformación que había empezado a tomar forma. En su mente, las sombras del pasado se iban disipando, dejando espacio para la luz que se filtraba desde su interior. La cena con su madre había sido un catalizador inesperado.
Las palabras intercambiadas aquella noche no solo habían comenzado a sanar la antigua brecha entre ellas, sino que también habían empoderado a Valeria para enfrentar sus miedos y anhelos. Era hora de dar el siguiente paso. Inspirada por las conversaciones de la gala y las palabras de aliento de Julián, Valeria acudió a su estudio con fervor. Comenzó a plasmar sus pensamientos y emociones en el lienzo. Pintar no solo representaba la exploración de su identidad, sino también una liberación de aquellos grilletes invisibles que la habían mantenido en la sombra. Con cada trazo, su confianza crecía y la amalgama de dolor y esperanza se transformaba en colores vibrantes. Días se convirtieron en semanas y la apertura del estudio, que había pasado de ser un sueño distante a una realidad, se acercaba rápidamente. Valeria trabajó sin descanso, produciendo piezas que hablaban no solo de su lucha, sino de su victoria. El arte se convirtió en su voz, un medio a través del cual podía comunicar su verdad al mundo, un mundo que había querido silenciarla por tanto tiempo. En la noche de la inauguración, el salón estaba inundado de energía. La mezcla de nervios y emoción la empujaba hacia el escenario. Mientras saludaba a los invitados, reconoció rostros familiares y otros nuevos, todos allí para apoyarla. Alejandro estaba presente en la multitud, junto a Julián. Su presencia era un recordatorio de cómo había venido a redefinir su propia vida a través de su conexión con Valeria. Sentir el apoyo de aquellos que creían en su potencial la empoderaba. Cuando llegó el momento de hablar, Valeria se sintió inmóvil por un instante. Pero al recordar su viaje, reunió el coraje necesario y comenzó a hablar. Cada palabra resonaba con sinceridad mientras relataba cómo el arte le había mostrado su verdadero yo. Mis pinturas no son solo colores en un lienzo, son mis experiencias, mis luchas y mi búsqueda por ser auténtica. Descubrí que la valentía no es la ausencia de miedo, sino la decisión de seguir adelante a pesar de él, dijo con firmeza. Los murmullos en la sala se apagaron a medida que las palabras de Valeria se asentaban en el ambiente tibio. Su voz, llena de convicción, transformó su vulnerabilidad en una fuerza que resonaba con cada oyente. Algunos ojos se llenaron de lágrimas, mientras otros sonreían, reconociendo el valor en su historia personal. El final de la inauguración se convirtió en un triunfo tangible, no solo por el reconocimiento de su trabajo, sino también por la profunda satisfacción que había alcanzado al demostrar que ella era más que las expectativas impuestas. Valeria sonrió para sí misma al ver las reacciones de sus amigos y familiares. Había encontrado su lugar en el mundo no solo como artista, sino como una mujer que se había levantado de sus propias cenizas con renovada fuerza. Al día siguiente, con el eco de la inauguración aún resonando en su mente, recibió un mensaje de su madre. «Valeria, gracias por ser valiente, estoy tan orgullosa de ti». Las palabras la invadieron con una sensación de plenitud y gratitud. La reconexión con su madre había sido solo el primer paso. El verdadero viaje estaba en el camino que había decidido recorrer. Con el corazón lleno de esperanza, Valeria se despidió de las inseguridades que la había perseguido. Se dio cuenta de que había cruzado un umbral. Había superado el miedo a ser juzgada, había defendido su identidad artística y se había alineado con su verdad. Su arte, una extensión de su alma, no suscitaría críticas, sino admiración, comenzando a dejar una huella en la vida de aquellos que la rodeaban. Valeria preparó su paleta una vez más. Su mirada se iluminó hacia el futuro. Con cada nuevo trabajo, cada nuevo lienzo, estaba lista para seguir creando y compartiendo su esencia con el mundo. Había abrazado la realidad de su existencia y el camino que eligió llevaría su nombre a lugares que nunca imaginó. No esperen ni un segundo más para compartir esta historia con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar su apoyo, suspendan el miedo y suscríbanse inmediatamente al canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Y no olviden dejar un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y comentar sus reacciones y teorías sobre el final. Así que actúen ya, verdaderos fans de historias de superación personal.